Muy buenas, irónicas, how are you? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos hoy a What's Remains of Edith Finch. Es un juego, una aventura narrativa muy interesante y un juego cortito. Creo que dura como unas 2 horitas y media, pero vamos a jugarlo tranquilos, porque es un juego de disfrutar mucho de los gráficos, de la historia y todo el rollo. Así que vamos a jugar tranquilito y espero que lo disfrutéis conmigo. Me tenía muchas ganas, pero no lo he podido jugar hasta ahora, por cuestión de tiempo. Y salió ya creo que en 2017, pero bueno, vamos a darle caña, a ver si os gusta. Let's go. What Remains of Edith Finch. Ok, pues nos dirigimos a algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía Don Quijote. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Empezaré por el principio, por mi casa. Bueno, gráficamente pues un juego indie, bastante logradito, se ve bastante bonito el juego. Lo estoy jugando en la versión de Play 5. Me acerco el micro, ahora. Lo estoy jugando en la versión de Play 5. Supongo que tendrá alguna mejora. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Viví aquí hasta los 11 años, pero no me dejaron entrar en la mitad de los cuartos. Bueno, decía que supongo que tendrá alguna mejora respecto al de Play 4. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Cojonudo, facturas urgentes desde hace 7 años ahí. Para ser urgentes, vamos a tiempo. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Está guay esto de que vayan poniendo el texto encima de los lugares donde tenemos que interactuar. Está guay, está guay. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. En el testamento su madre le dejó una llave. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Vale. Vaya lugar bonito para vivir, ¿eh? No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Bueno, pues esto es una aventura narrativa, Walking Simulator. Es rollo, no sé, Martha is Dead o... Bueno, hay muchos juegos de este estilo. Everybody Goes to the Rapture. Y son juegos para jugar tranquis. Muy bonito el ciervo, ¿eh? Para desintoxicarse un poco de tanto acción, tanto tiro. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Por lo visto esta muchacha ha heredado la casa My family that only the house knew the answers to. y tiene que encontrar respuestas respecto de su familia. The house was exactly like Es enorme. the way I'd been dreaming about it. Una arquitectura un poco curiosa, ¿no? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Dice que cuando era niña le incomodaba la casa. Desaparecido Milton Finch. Hostia, ¿qué está? El juego se ve bastante bien para ser así indie y tal. Y qué sitio más bonito para vivir, colega. Buah.
Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. Ahora tiene 17 años. O sea que hace 6 años que no viene. Y por lo visto cuando era una niña le tenía miedo a la casa. Según relata nuestra protagonista. Ok, vamos a la casa. I hoped the key might unlock the front door. Esperaba que la llave abriera la puerta principal, pero no fue así. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Y la casa está intacta. Bueno, habrá que buscar una forma de entrar. Por aquí va a ser que no. No podemos correr, ¿eh? Es un juego de estos de ir de tranquis. Podemos simplemente interactuar, desplazarnos y hacer zoom. Le tenía muchísimas ganas a este juego. Muchísimas, hace mucho tiempo. Entramos por lo del perro. Por la trampilla del perro. Pues anda que si viene un ladrón. Hostia, se conserva todo. La bicicleta. La corriente lleva desconectada desde el día que nos marchamos. Varias bicicletas. La piscina. Y el taller. Entiendo que sería del padre. Normalmente esto de hombre, ¿no? Cosa de hombre, ¿no? For the first time in years. Por primera vez en años. I felt like I was home. Me sentí como en casa. Claro, se ha hecho mayorcita. Antes le daba miedo y ahora le mola. Claro. Y cuando tenga 20 años, cuando tenga 20 años que empiece a montar juergas, pues más le gustará. Oh, cocina chula, ¿eh? But instead of a family, there were just memories of one. No estaba la familia, sino recuerdos. Edith, Eddie, Louis, Dawn. Vale. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Se cansaron de comer salmón, se lo comía el gato. Ya te cagas, que me lo den a mí. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ok. Un montón de libros, ¿no? The table was still a wreck from the night we left. La mesa todavía estaba desastrada desde la noche que nos marchamos. Killing everyone but sparing the furniture. Era como si hubiera estallado una bomba, matando a todas, pero salvando a los muebles. Una, dos, Eddie. Dos, tres. Unas 4 o 5 personas comían aquí, ¿no? Una, dos, tres. Vale. Y libros a punta pala, ¿eh? Retratos familiares. Joder, qué vistas, chaval. Hostia. Todo intacto.
Casi todos son libros, por lo visto, de naturaleza y entornos naturales y todo el rollo. Eso parece. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. La voz de la narración es muy bonita, la chica. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Vale. La casa original. Nosotros ahora estamos en la casa esta, pero está ampliada. Tiene un montón de plantas superiores hechas de madera. Ok, vámonos de aquí. Antes de entrar vamos a mirar esta parte que no la hemos visto. Está la puerta sellada con espuma. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Desapareció el hermano. Milton es su hermano, desapareció. Guay. Vale, por lo visto había una persona minusválida, porque había una silla de ruedas también en el comedor. Y ponía el nombre. Eddie. Que creo que Eddie estaba aquí, en la foto. Edith, ¿será la misma? ¿Será la madre? ¿O la niña? Ah, vale, es la madre, seguramente. La madre o la abuela. Así que esto es para Eddie, la silla esta. Mariposas, bichetes. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Vale, la hizo su bisabuelo. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. No podemos abrir. Bárbara Finch. Hostia, mogollón de libros, tío. Vale. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Después de la desaparición de Milton, su madre selló todas las habitaciones. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Después Eddie reaccionó haciendo unos agujeros a modo de mirilla. Está cargadísima, tío, la casa, Buah, qué agobio, tío. A mí me gustan las cosas minimalistas, con poco cargadas. Era otra habitación sellada. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Vale. Bárbara, ¿quién será Bárbara? Edie's father Odin built the original house. Odin, el padre de... Bueno, fue el señor que construyó la casa. Esta es la habitación de Bárbara, pero está sellada con espuma también. Bueno, ya salía... Al principio nos han dicho que estaban todas las habitaciones selladas. Vinos y libros. Ahora subimos, vamos primero por aquí. Sellado, sellado. Y esta cerrada. Esta habitación es de Kelvin y de Sam. Vaya casa más bonita, tío. Y esta es la habitación de Molly. Supongo que pone Molly. Y I spent esta... a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted. Del abuelo Walter. Esta es la habitación del abuelo Walter. Guapísima, por cierto. A ver, antes de abrir esto, dejadme un momento que mire arriba.
Mom must have locked the third floor Vale. stairs on the night we Es left. la buhardilla y está cerrada. Mejor que sea lineal. Aunque no es muy grande el juego. Mejor que sea lineal, así vamos más ágiles, que yo me pierdo muy fácil. Louis told me there were secret passages, but I never believed. Luis me dijo que había pasadizos secretos, pero yo nunca lo creí. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Hostia, qué chulo. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ahora había llegado el momento de descubrir a qué le había tenido miedo mi madre. O sea que podemos acceder a las habitaciones por pasadizo, por lo visto. Aquí jugaba una cría, o un niño, o un crío. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Aquí jugaba Milton. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Hostia. Otra habitación. Just like I had no idea where all this was gonna lead. La habitación de Molly, la que hemos visto la puerta sellada por fuera. Por lo visto a esta cría le gustaba mucho el mar y los insectos y tal, los animales, porque está todo lleno de microscopio, estrellas de mar. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Dice la cría que su madre la metió en la habitación sin cenar y que tenía hambre y que se comía no sé qué, que se comía muchas cosas. My Halloween candy was all gone. No tenía golosinas. Igual lo podéis leer, ¿no? Y así no os lo tengo que narrar. ¿Quedará más bonito si no lo leo o qué? Bueno, os lo voy a leer por si lo veis desde el móvil, que no tengáis que leer. La comida de los ratones. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Se la comió. Había un cajón, antes he visto un cajón que se podía interactuar por aquí. No me acuerdo dónde lo he visto. Aquí. ¿No? Aquí era. ¿No? Vale. El toilet. Esa noche me comí I ate a lot of things un that montón de cosas. Esto es tóxico, me parece, tío. Esto en la montaña hay, pero está prohibido cogerlo. Está protegido. Al menos por esta zona. Se las come, muy bien. I kept eating and eating. No paré de comer y comer. ¿Y la pasta de dientes? Then I heard chirping outside my window. Entonces oí trinos fuera de la ventana. It was a barn swallow going back to her nest. Era una golondrina que regresaba al nido. I reached out for her. Alargué la mano hacia ella. Uy, uy, uy. And suddenly, Y de repente I was a cat. era un gato. ¿Que estaba flipando la niña intoxicada o qué? I tried to be quiet, but the bird was really scared. ¿Dónde está la golondrina? Está ahí. Mom and Dad didn't even look at me. Estaba el padre y la madre en la habitación y la niña por ahí.
¿Esto de que es un gato que estaba la niña flipando, intoxicada o qué, tío? No entiendo. I jumped and I almost got her. Salté y casi la alcanzo. Hostia, la narración es espectacular, tío. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I could tell she was getting really tired. Estaba muy cansada. Ahora está allí. Qué paranoia esto, tío. Qué paranoia. I gobbled her up, La engullí. and suddenly I was an Y de repente yo era una lechuza. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Conejos. Hostia, tío. I imagined his face Me looking imaginé que levantaría la cara para verme a través de mí. and I did La it. engullí de un bocado y no mastiqué nada. Then I flew off to find something bigger. Después emprendí el vuelo para buscar algo mejor. ¿Qué pasa? ¿La niña se cayó del árbol o algo o qué? ¿O estaban paranoiada o intoxicada o qué? Esto no lo entiendo muy bien. A mama rabbit. Conejos. Uy, no lo pillé. No lo pillé. Está así, la mamá conejo. She was almost too big to carry. Casi hasta demasiado grande para llevármela. Choking, but I Empecé a atragantarme, pero no podía parar de comer. Efectivamente, yo creo que estaba flipando, ¿no? Intoxicada, estaba comiendo todo lo que pillaba. Y de repente era un tiburón. Me da que esto es la cría cayéndose, ¿eh? Me creo entender. ¡Oh! rolled off a cliff and into the ocean. Rodé por un acantilado y caí al océano. Now I was hungrier than ever. Ahora tenía más hambre que nunca. Hostia, la narración es guapísima, tío. I wanted fat, juicy soup. Quería focas gordas y jugosas. ¡Uy! Control. Mierda, mierda. La perdí de vista. Vale, por ahí. La enganché. I tore off her flipper and it tasted. Le arranqué la aleta y estaba deliciosa. La sangrando, pobrecilla, tío. Pobrecilla. Ah, cógela, cógela. Ay, es que el control
control me lío un poco. ¿Dónde está? I grabbed on tight. Y la agarré con fuerza. I was so hungry. I Pero jumped. tenía tanta hambre que salté del agua. When I opened my eyes, Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. Ahora somos una serpiente. now I was a monster. And Ahora era un monstruo y podía oler a la gente por todas partes. I was big, but I moved. Era grande, pero me movía silenciosamente. I wanted to stop. Quería parar, pero al mismo tiempo no quería. Borrachuzo. Por aquí. After the last passenger, Después del último pasajero, todavía tenía hambre y pude oler algo nuevo en el agua abajo. En el agua, algo que tenía que conseguir. I swam towards it. Así que nadé hasta allí. I slithered onto the sand, and the good Me smell deslicé por la arena pipe. y el agradable aroma me llevó hasta una vieja tubería. I got closer and closer. Me fui acercando cada vez más. Hostia, la habitación de Molly. Hemos vuelto. Todos mis estómagos All my stomachs. empezaron a hacer ruido. And suddenly, Y de repente volví a ser yo. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep, but it's not going. Creo que está esperando a que me duerma. Pero no va a esperar mucho más tiempo. Necesita comer. I will be delicious. ¿Se ha intoxicado o qué, tío? Yo interpreto que se ha intoxicado la cría y ha flipado o qué. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie Murió would con have. 10 años. Sí, sí, cascó comiéndose las movidas. I got the sense Edie had spent a Guapa la lot of cría. time here before my mom sealed the doors. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Molly. Vale. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here.
Sí, por lo visto a esta cría le gustaban los animales. Vale, ¿por dónde nos vamos? ¿Por la ventana? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time. Solía pasar mucho tiempo en la habitación de la bisabuela Eddie. Ostras, todos los pájaros fallecidos, tío. Borpi duró 8 años. Bob 4. Madre mía, tío. Durpi otra vez. Burpi y Durpi. Vale, por lo visto la mujer estaba enferma. Tiene una bombona de oxígeno. We got along and it was a good place to hide. Nos llevamos bien y era un buen lugar donde esconderme de mi madre. Cuando Eddie le decía a la gente que un dragón había matado a Sven, también podría haber dicho que estaba construyendo un tobogán con forma de dragón que se derrumbó. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Este parece que está medio zumbado, ¿no? Este Eddie. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Sven. Y este hombre, por lo visto, se dedicaba a hacer movidas con madera y cosillas así. Voy a ver los enanitos trabajando, las figuras, serrando y tal. O sea, le molaba hacer manualidades y movidas. Este buen hombre. Y aquí pintando al crío. Esto es el que estaba en la nevera. Louis died a week before we left. Luis murió una semana antes de marcharnos, pero Eddie ya había empezado a honrar su memoria. Hostia. Luis. Y la foto de la habitación. Mira esto cuando pintaba la habitación. Her room was like a museum. Su habitación era como un museo. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Fuimos famosos por toda Noruega por su fortuna y su desgracia. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son. Odin Finch entierra a las últimas víctimas de la maldición familiar, su esposa Ingeborg y Johan, y su hijo recién nacido. Joder. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house. Se fueron de la casa en el 37. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the Pero sea. vino una ola, se volcó la casa y murieron. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Joder. No veas, tío, qué historia, ¿no? His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ok. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odín vivió 57 años.
Vale. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Incluso después de cumplir los 90, a veces Eddie parecía mucho más joven que mi madre. ¿Cómo que 90? Ah, Eddie, vale, vale. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. El único rastro que Kay, la primera was a esposa de tal, pretty big lo único que dejó fue el baño rosa. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Vale. Evacuaron la isla, pero Eddie se negó a irse. ¿Qué tenemos que volver por la ventana? Ah, no. Ya decía yo, digo, me extraña que tenga backtracking con lo lineal que es el juego. There's a secret in this bathroom. Un secreto en este baño. It's in the last place you would look. En este último lugar donde It isn't in the cupboard. no está en el armario. It's hidden in this book. Está escondida en este libro. Chulo, ¿no? Sven gave Sam an old camera. Sven le dio a Sam una antigua cámara que había reparado. Nunca la soltaba. Ok. Fort Kelvin. Esta es la habitación de Kelvin. Que a este muchacho, es un chico, ¿no? Le gustaba muchísimo, por lo visto, el tema del espacio. Guapo como narra la historia, cómo explica la historia de los personajes según el entorno de sus habitaciones y tal. Está muy interesante, muy guay. Y fumaba como un carretero, ¿no? Pues debe ser una persona adulta, entonces. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. ¿El abuelo? ¿Era el abuelo? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Kelvin, no es un niño, tío. Ya me extraña a mí que el abuelo tuviese la habitación así. Kelvin. Falleció con 11 años. Madre mía, tío. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Con la pierna rota. Mi hermano dijo que moriría antes de comerse otro champiñón y así fue. Vale, no podemos hacer nada ahora.
At Barbara's funeral, we swore. En el funeral de Bárbara juramos que nunca volveríamos a tener miedo. Y no lo tuvo. Ah, vale, ahora. I think Calvin always wanted to fly. Creo que Kelvin siempre quiso volar. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Mala pinta tiene esto. Kelvin, Kelvin. A cenar. But that Verás day, tú. he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Calvin, I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, Se levantó el viento. he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Uy, uy, uy. That's what I want to remember about my brother. A la verga. ¡Dios, chaval! The day he made up ¡Oh, Dios! and he didn't. Se tiró a propósito del columpio, tío, el niño. Joder, chaval. Uf. Este sí que me ha tocado un poquillo. Sí que me ha tocado un poquillo Felt dentro. strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Madre mía, tío. Me ha dado pena, tío. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Por aquí? Hostia, qué familia más desgraciada, tío. Madre mía, chaval. Desgraciada en el sentido de desgracias, ¿eh? No a modo de insulto. Una niña The intoxicada. passages were a pretty tight fit. Otro They'd crío obviously been built for smaller hands and bellies. se tira desde el columpio. Bueno, cada una de las muertes tela. A ver, ¿por aquí o por allá? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí primero? Vale, esto está cerrado. Vale, esto es donde hemos estado antes, ¿no? Sí. Sí, sí. Por lo tanto, habrá que meternos por aquí otra vez. Growing up, Ok. I always thought of Barbara as a child. Durante mi infancia siempre vi a Bárbara como una estrella infantil. Esta es Bárbara, que por lo visto era actriz o algo así. Hizo una película con el Yeti. Bigfoot. Bárbara. I never thought about how hard it must have been. Nunca pensé lo duro que debió ser después para ella. Con 16 años falleció. Joder, todos críos, tío.
Feliz cumpleaños, Bárbara. También fumaba con 16 años. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Vale, un cómic de Bárbara. De Bárbara Finch. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Familia desventurada de América, ya te digo. As a child star, Barbara Bárbara era una estrella infantil, famosa por sus gritos. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Vale, era famosa por gritar. Her scream hadn't aged well. Se hizo mayor y ya no podía gritar igual. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding... Vale, hay una llave escondida en la caja de música. Until finally, the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Se acercó a la caja de música. Alright. Ha dicho que no paremos de girar y salió una llave, ¿no? She listened for Rick, but the house was silent. Hostia, qué chulo, tío. Me recuerda al 13, al juego del 13. Con estos gráficos, tío. She found Rick's crutch and imagined una muleta de Rick first. y se temió lo peor. Hostia, qué chulo, tío. Con estos gráficos. Podría hacer un juego así, tío, de terror. Estaría guapo, original. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. El asesino del gancho. Aquí es donde se pegó el tajo en las tripas el colega. Hostia, qué bonito se ve el juego así, colega. Rattled and grew still. ¡Mamón! Toma. Te la ha llevado. Te la ha llevado, campeón. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious.
all I'm getting Vaya muletazo le ha pegado al novio, tío. and confused and Y solo intentaba que gritara para que recuperara el grito suyo que la hizo famosa, ¿sabes? To remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! ¿Qué pacha? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Oh, qué susto, tío. Me ha asustado. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Walter ha desaparecido. Describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. ¡Ojo! Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite Quita, quita. Quita. Mamón. Curry. and he was. He couldn't get enough. Vámonos de aquí. Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Representó su papel a la perfección, ponía. Estaba ahí encima del texto. Perdonadme. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Estamos en la habitación de Molly otra vez. ¿Y por dónde nos vamos? Por aquí. Hola. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges Está ground. ahí, el asesino. Toma, campeón. Toma. Toma, mamón. Ahí vas. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Vamos a por él. Vamos a canearlo con la muleta. Hostia, está guapísimo el juego así, tío. Con esta ambientación. Con estos gráficos. No está. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was Ding dong. at the door. She heard whispering. It was coming from inside the house. Cuidado. Oh dear. Cuidado. Ah, son los colegas. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was
Iba a ser famosa. O sea, que lo petó en esta actuación. Barbara Finch gave the performance. Ofreció el mejor espectáculo de su vida. Barbara Finch. Muy chula esta parte del juego. Me ha gustado mucho, ¿eh? Myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared. Joder, también palmó, tío. And little Walter, hiding under his bed. Pequeño Walter había estado todo el tiempo escondido debajo de la cama. He took it all pretty hard. But that's another story. También palmó Bárbara. Manda huevos. Tucked inside the music box is all they ever found of her. Descuartizada, loco. Yeah. Now that's what I call a real eerie tale. Para ver las orejas al lobo. Qué guapo esta parte del juego. Muy, muy, muy guapa, tío. Ahí está Bárbara. Falleció con Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. 16 años. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Vale, habrá que volver donde la caja de música. Que nos han dado una llave. ¿Dónde estaba? En este pasillo, ¿no? ¿Era aquí o por aquí? It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Vale, era aquí. Ok, la llave. No hay luz. Es enorme la casa, ¿eh? Enorme, tío. Sven. Es el taller de Mom said Sven. the basement was off limits, unless I wanted another. Mi madre dijo que estaba prohibido entrar en el sótano, a menos que quisiera que me pusieran otra vacuna de tétanos. Sven era el que hacía todas las movidas, todos los cuadros de los niños con los troncos. Sven. I saw Edie sneak down to the basement once. Una vez vi a Eddie bajando sigilosamente al sótano con unos paquetes. I thought maybe she was hiding presents. Creía que tal vez estaba escondiendo regalos. It turned out she was hiding a lot more than that. Pero resultó que estaba escondiendo mucho más que eso. Sven. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Recuerdo que una vez pregunté a mi mamá a dónde había ido Walter. She said after Barbara died, Dijo que tras la muerte de Bárbara se marchó lo más lejos posible. ¿Esto qué es, tío? Una despensa. there's a pattern in all these stories.
I think it's that none of us has gotten very far. Mira Walter. 68, si este ya murió. Este ya vivió bastante más. 8 sería 60, 8 48, sí, este ya 48 53 años. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here. 30 años viviendo aquí, tío. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. O sea, que vivía aquí durante 30 años y hacía una rutina y todos los días hacía lo mismo, tío, para no volverse loco. No me extraña. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. ¿Y siempre se alimentaba de melocotón en almíbar o qué? And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. No voy a seguir esperando. I have to leave. Well, I still can. Tengo que marcharme mientras puedo hacerlo. Joder, tío, ¿quién ha hecho esto, tío? No veas, ¿no? ¿Qué túnel? ¿Qué túneles? I know it's out there somewhere. Sé que está ahí fuera, en algún lugar. Whatever killed Barbara Lo que fuera que mató a Bárbara and Molly. y a Molly. And Calvin. Y a Calvin. Maybe this is all a mistake. Quizá todo esto... No me ha dado tiempo de leerlo. But I need to stop. Necesito dejar de vivir Same day, en el mismo día. even if it kills me. Aunque eso acabe conmigo. Ok, Whatever's nos hemos out ido. there, I Después want de you 30 to know años. I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, ¡Qué música más guapa! or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Brutal. 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 Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. O sea, que vivía ahí abajo y no lo sabía la niña, tío. I'm sure my mom was trying to protect me. Seguro que mi madre intentaba protegerme. Buah, qué vistas más bonitas, tío. Es un cuadro, ¿no? Claro, está aquí. Me ha puesto un cuadro para simular el exterior.
ahora vamos por donde fue este buen hombre. Si no me equivoco era su tío, ¿no? No me ha quedado claro si era su tío. Me parece que Maybe she sí. was afraid I'd end up like Walter. En todo caso, otro familiar. Otro familiar que no tuvo suerte. But if she never told me about an uncle under the house, Sí, su tío. I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Aquí tiraba este buen hombre todas las latas y las movidas. Se le había ido la olla, ¿eh? Se le había ido la olla de una forma espectacular. Trying to bury something that's still alive. Que murió atropellado por el tren, por lo visto, este hombre, ¿no? Or maybe Sí. two. Ahora solo queda uno de nosotros, o quizás dos. O sea, nosotros I y... thought it was time I heard the stories for myself. Sale el hombre de aquí de la casa después de 30 años y lo atropella el tren. Manda huevos, tío. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. Una maldición familiar. Era una maldición familiar. O eso creen. Walter. 48, sí, el hombre. Con 50 y pocos años. Falleció. ¿Y dónde iba esta vía, tío? I don't know if I should even be writing this. Lo guapo que te vayan poniendo el texto situado estratégicamente en pantalla es que puedes continuar andando y jugando a medida que lo vas leyendo. Y eso está súper guapo. Me parece súper original. Maybe it'd be better if all this just died with me. Mira, la marea. Esto es parte de la casa, ¿no? But I thought Supongo. you should know about your family. O de un parque, vete a saber. Sí, debe ser de la casa porque hay restos aquí de hormigón. Cuando hubo la tormenta. History you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Este juego le pega 40.000 patadas al Marta is Dead. Con mucha menos fama que tiene. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. A ver, la historia es diferente el Marta is Dead y este, ¿eh? Pero me refiero en cuanto a historia, narración, fluidez del progreso del juego, fluidez de la historia. Gráficamente son más o menos del mismo palo, juegos indies que se ven de forma decente. And when you look at the house, Y cuando that miras la history casa, of imagination and stubbornness, a esa historia de madness. imaginación, obstinación y locura. El Everybody's Goes to the Rapture también es muy guapo, un juego que lo recomiendo también. Hay varios de este estilo, muchos que me gustan. any of it seems possible. Esta es la parte de atrás, en la parte de atrás de la casa. Cuando hemos empezado el juego, habíamos llegado a esa parte de la barrera. Ahí enfrente de esta valla está la entrada del perro. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the ¿Qué house? clase de familia construye un cementerio antes de empezar la casa? Hostia. It's embarrassing for me to admit Me da this. vergüenza admitirlo, pero The pet el cemetery. cementerio de mascotas me provocaba más desazón
aún que el de los humanos. Que hay aquí 2 3 of the cementerios. gerbils were mine, and 2 had been my fault. 3 gerbos eran míos y 2 estaban ahí por mi culpa. Y aquí están los pajarillos que hemos visto en las jaulas antes. Charlie, Daisy, Lucy. Esto es de animales, supongo. Sí, porque hay peces, conejos. Y aquí personas. Bob, Oliver, Shadow. No sé, pues son animales todo, ¿eh? Y aquí las personas. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Bárbara, Walter, Eddie, Sven, Kelvin. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Brutalísimo, tío. Brutalísimo el juego, ¿eh? She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Es la vieja casa. La que se hundió con la tormenta. Edie's side was always easier for me to understand. Hostia, estoy metido en el juego de una manera que flipáis. The older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so Ella ha perdido hard. 2 hermanas, igual que yo. Comprendo que intenta protegernos. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Pues ya lo estás descubriendo, reina, por ti misma. Y no veas qué finales tuvo tu familia, ¿eh? ¿A cuál peor? But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Bueno, volvemos a la casa. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Su abuelo Sam. They were both pretty intense. Esta es la habitación de su abuelo Sam. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Militar. Sam, su abuelo, era militar de los Estados Unidos. Sam spent his Y life cazador. shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Qué asco me da la peña que mata a un animal para hacerse una foto, tío. No lo soporto, tío. Sam, este buen hombre vivió 33 años. Muy joven también. Ahí lo tenemos, a Sam.
Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. What? ¿Qué hay que hacer fotos? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Es el padre de esta muchacha. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. En Martha is Dead hay una escena también muy parecida a esta. Es decir, que ya sabemos de dónde la han sacado. Definitely should not have drunk all that coffee. Solo meándolo. ¡Mamón, meón! Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture of you. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Antes de que dispare, deja que te haga una foto. Dad, I... Just breathe. Let me get behind you. Do I have to do this? No jodas, tío. To do anything, but if you want to survive, No jodas, colega. ¿Por qué no hace a la chavala que le dispare, tío? Perro. now keep yourself squared up, elbows down. Pedazo de inútil, tío. Practiced. Whenever you're ready. Pedazo de gilipollas. Imbécil. Claro, normal. Vaya tela, chaval. Inútil. I'm proud of you, Dawn. Estoy orgulloso, gilipollas. Qué patada en la boca tienes, payaso. No soporto, tío, la gente así que hace daños a animales, tío. ¿Qué necesidad tenía? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. ¿Qué necesidad tenía el payaso? Dad, it's twitching. I think That's it's... totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! ¡Ah! Por gilipollas. Mira cómo murió el padre, chaval. Ya le está bien, ya le está bien. Por criminal. Ya le está bien. Por criminal. Stories, that's the one I wish most that my mom had told me. A ver, no me alegro por el fallecimiento de nadie, pero, macho... Está la cría que le gustan los animales, le obliga a dispararle para decir que se siente muy orgulloso de ella, ¿sabes? Siéntete orgulloso con otras cosas, con que saque buenas notas o que, yo qué sé. Mira si hay forma de sentirse orgulloso de una persona, no disparando a los animales. En fin, no me quiero calentar. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. La habitación de Gregory. Eso es un bebé. No me jodas.
Un añito. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. El niño estaba jugando a la bañera. Hostia, tío. No me jodas. Como tiene pinta que va a cascar también, ¿no? Gregory. Se acabó el baño, Gregory. Es la hora de... ¿De qué? Hold on, sweetie. Espera, cielo. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Me pregunto qué es lo que veía. Pues un crío, ¿no? Jugando. ¿Qué va a ver? Pues imaginación de un chiquillo. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Me recordaba mucho a Kelvin. Lost in his imagination. Whatever it was he saw. It sure made him happy. Lo guapo de este juego, que pese a ser muy lineal, que sea un walking simulator, te permite hacer varias cosas con diferentes mecánicas de juego. Eso está bastante guay. I know how silly it sounds. ¡Jabón! Ahí, ahí. But I'm worried about a baby being too happy. But I can feel it. Vamos a hacer espuma. Sorry about that, Gregory. Lo siento, Gregory. You could. Sé que hiciste todo lo que pudiste. If I hadn't called that night. Quizás si yo no hubiera llamado esa noche. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Espera, no quiero que Gregory oiga esto. No. Ya me huelo lo que va a pasar. I wish he could have told me Hostia. about the world he saw. No puede ser, chaval. There's so much ¡Hola! about Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. Qué mala suerte, tío. Que está el niño solo y ha abierto el grifo con la rana, tío. Qué heavy. I'm sure he's happy. And he'd want you to Y be. la madre hablando por teléfono, ¿sabes? Good luck, Kay. Love, Sam. Tía, tío. No, si la madre supongo que era el padre que había llamado, ¿no? Porque ponía divorcio ahí. Con un año. Bola, tío. Qué bestialidad, tío. El horario de las cosas que tiene que hacer: desayuno, descanso a las 11. Vale.
Hostia, qué pena el My chiquillo, mom moved tío. up to the loft after her brothers died. Mi madre se trasladó al ático tras la muerte de... No lo he leído, At the tío. time, it was as far away as she could get. Se metió en el ático, tío, tras la muerte del niño. Madre mía, qué familia, tío. Hola, es que no le salía una bien, I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Hostia, tío. Perdió 2 hijos. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Por lo visto viajaba mucho a países como la India. Y este parece un país africano. Por lo visto hacía labores humanitarias o algo así. La puerta está sellada también. Vale, pues solo nos podemos ir por aquí. Porque por arriba... Por arriba no podíamos. Hemos bajado. Pues solo podemos volver hacia atrás. A ver. Raro, ¿no? Que nos haga volver hacia atrás. Es que por aquí arriba no he visto ninguna otra salida. De hecho nos obliga a bajar por la barra. Me extraña que nos haga ir hacia atrás, ¿no? No, nos obliga a bajar. Bueno, pues habrá que volver hacia atrás, pues. Ok. Estamos otra vez en la habitación de Sam. Hay que volver hacia atrás. Qué raro, me extraña, ¿no? A ver. A ver. Dudo mucho que haya que volver hacia atrás. Family. Me pongo cómodo. Así. No. Hostia, pues no he visto por dónde había que ir. Por aquí no nos deja volver. Es que ya te lo digo, me extraña mucho que nos... Hostia, mira, aquí es donde el niño se cayó, tío. Desde el columpio se tiró. Nah, nos hemos dejado algo por dentro de la casa. A ver por dónde es entonces, tío. No lo he visto. Family.
Pues tiene que ser por ahí, tío. Yo no he visto la... No, ¿por dónde podemos avanzar? No puede ser, no puede ser. A ver. Debe haber una trampilla, seguramente, ¿no? Que comunica con algún túnel. Por aquí no, ¿no? Por aquí no. Guardando otra vez. A ver, sube otra vez. Por aquí. My mom moved to India a week after graduation and got a Mi job. madre se mudó a la India una semana después de la graduación y consiguió trabajo dando clases de inglés. Vale. Louis was born a year later. Luis nació un año más tarde. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Bueno, estamos en la terraza de Dawn. A ver cómo palmó. Pues seguramente palma también, ¿no? Hostia, Milton, Luis. La jardinera de cada uno de los niños. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Y aquí hacían clases. Acogedora clase, bonita, ¿eh? Joder. But it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Esto está cerrado, está sellado. Por aquí, por aquí. Aquí hacían maquetas. Y desde aquí observar el espacio, supongo. Milton, 1992. Pintaban desde aquí. El príncipe mágico. Milton Finch in The Magic Paintbrush. El pincel mágico, perdón. El pincel mágico. I was 4 when Milton disappeared. Yo tenía 4 años cuando Milton desapareció. Hostia, solo falta Luis, Sven. Luis y Sven. Y Eddie. Joder, qué suerte tiene esta familia, colega. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Todo el mundo se culpa a todo el mundo aquí, pero si aquí, macho, lo que no le salía bien nada. He spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. ¿Cómo subieron el barco aquí, tío? Hostia, tío. Hay que tener webs para subirse aquí, ¿eh? Luego dice que tienen mala suerte, que también se la busca la mala suerte. Una habitación más guapa, ¿eh? El cuarto de Luis. That part of him lived on. Con sus neones, con sus movidas, su pipote. Aquí. Su consola, supongo. Mira, con la Play. Wonderland Turbo. Luis Finch. A ver qué le pasó a este muchacho. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January. Adicción. We convinced your Drogadicto. to seek treatment for substance Supongo. use. Ups. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Adicción a algo, He tío. kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Su mente empezó a, ¿qué? wander. A vagar. Hostia, ¿y esto? I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Buah, tenía unas paranoias mentales, tío. La familia estaban bastante tocados de la cabeza, casi todos, ¿eh? Sapos y tal. And things that have not names. Estaba currando y está viendo paranoias, el nota. Cosas sin nombre. He knew it was all in his head. Sabía que todo está dentro de su cabeza. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself.
But he found something more. Pero encontré otra cosa. Hostia, hasta el minijuego está curradísimo. Está guapísimo, tío. Daydreaming at the cannery, I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Había hecho un nuevo amigo, sería el perrete, ¿no? Con el curro. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always... Vaya paranoias tenía el colega Luis, tío. Madre mía, chaval. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Se presentó a las elecciones para alcalde. And he won. Y ganó. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. Conquisté una ciudad y después seguiría adelante. New Louisville. Nueva Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. No me saquen más peces, mamones, que quiero ver el mapa. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. ¿Cómo está de zumbao, Luis, colega? In Lewisburg, he heard rumors of a beautiful prince.
prince was on his own quest for sinister serpents. He followed the sound of his silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun. Busqué de la llave hasta un palacio dorado. Este el sol y el este. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Con su paranoia y sigue con el pescado. El mamón. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ok, pues ya estamos en el curro de Luis. Se ponía fino filipino, ¿no? ¿Nota? Began to forget the world we know. Se ponía fino filipino. Con la Switch esa de hacendado. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. De ahí toda la lata de conserva al principio del juego. Que trabajaba Luis aquí y se llevaba todas las latas de salmón. Y teníamos lata de salmón para parar 40 trenes. He began to despise the man with a royal contempt. Tronco, amigo. Colegui, ¿qué haces con los salmones? I still thought I could save him. Bueno, pues ya sabemos qué le va a pasar a Luis, ¿no? Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Hasta luego, Luis. Ah, no, pensaba que iba a caer por ahí, tío. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Mira, Molly, el gato, tío. Madre mía, cómo está de la almendra. Que deje de fumar cañamota porque está colgado, Vaya paranoias tiene Luis, nota. Nota. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. ¿Qué nos quedaba por hacer? A ver. Bend down his head. Agachar la cabeza.
¡No jodas! ¡No jodas, chaval! ¡Dios! I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Se cortó la almendra con la máquina de los salmones. My brother was really cool. I wish you could have met him. Qué locurón, tío. Abre, abre. On the way back from Lewis's funeral, En el camino de la vuelta del funeral de Luis, mi madre me dijo que empezara a hacer las maletas. Se iban a tomar por culo, normal. No veas, chaval. the day before we left to tell you. Esperó el día antes de marcharnos para contárselo a Eddie. I'm not sure if she wanted to make it No sé ni siquiera ponérselo más fácil o más difícil. Si quería ponérselo más fácil o difícil. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Pero comprendo por qué nos marchamos. Normal. My mom ended up leaving everything Mi behind. madre acabó por dejarlo todo atrás. Por eso dejaron todas las cosas aquí en la casa. No quería tener recuerdos. What La happened madre. that night had been coming for a long time. Lo que sucedió aquella noche se veía venir desde hacía tiempo. Maybe it should have come Edith. sooner. Quizá debería haber sucedido antes. Esta es nuestra habitación, ¿eh? Me parece que Edith... No sé, me da la sensación de que se va a la verga también, ¿eh? But it had to end one way or another. Me parece que se va a la verga también Edith. To tell you about that last night. O se va a dormir. A dormir la muchacha. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. The last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together. Por fin nuestra última noche juntos. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left La abuela tomaba alcohol y medicación, cojonudo. Why don't you go open it? Edith, te he dejado un regalo en el pasillo. ¿Por qué no vas y lo abres? Los adultos tienen que discutir. You're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. El regalo en el pasillo. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Cuando mi madre selló la biblioteca, creo que no sabía que existía la entrada, la otra entrada. Or that Edie had a key to it. Ni que Edie tenía la llave. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Eso que tanto temes no desaparecerá cuando te marches de esta casa, dice la abuela. Edith has a right to know these stories. Edith tiene derecho a conocer esas historias. Mis hijos han muerto por culpa de tus historias. I think it's best if Edith and I leave tonight. Creo que lo mejor será que Edith y yo nos marchemos. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Por la mañana haremos los trámites para que la residencia de ancianos envíe una furgoneta. O algo así ponía, no me da tiempo a leer. Dejadme leer, cabrones.
Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Esa noche la marea bajó muchísimo, bajó muchísimo. It was the first and Fue last la primera y la última vez ever saw que vi la casa encallada. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Había habido un terremoto en medio del océano. Lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Vamos a la antigua casa. But I never thought I'd go back. Pero jamás pensé que volvería a ella. When the fog rolled in. Cuando la niebla espesó, perdí el rumbo. Ops, no se ve un huevo, I got turned around. Di la vuelta. Ah, no. I started seeing things. Empecé a ver cosas. Things I'd forgotten had ever existed. Cosas que ya habría olvidado que existían. But when I saw them, Pero cuando las vi, me parecieron viejos amigos. that night, a lot of Esa noche, things came back. muchas cosas volvieron a mí. Or maybe I. O tal vez fui yo quien volvió a ellas. Increíble, tío. Brutalísimo, tío. Brutalísimo, tío. Brutalísimo. Things I can't explain. Cosas que no puedo explicar. But that I need you to try and. Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Y nos fuimos. I never saw Great Grandma Edie again. La bisabuela se quedó sola, tío. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. O sea, se marchó la abuela. Fue a la furgoneta a buscarla para meter en una residencia y la abuela ya no estaba, tío. La bisabuela. ¿Y dónde nos vamos, tío? We both tried to make the best of it. A few years went by. Pasaron unos cuantos años. My mom didn't like to talk about it, A mi madre no le gustaba hablar del tema, but she started getting pero sick. empezó a enfermar con mucha frecuencia. En el hospital. Porque tiene la pulsera. She got better for Mejoró un tiempo y entonces and then she didn't. dejó de hacerlo. And then I was alone. Y después me quedé sola. The last Finch left El alive. último miembro vivo de los Finch. Until I found out about you. Hasta que tuve noticias de ti. Hasta que tuve noticias de ti. I'm still not sure what to tell you. Todavía no sé qué decirte de todo esto. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Si viviéramos eternamente, quizá... Joder, déjame leer. We can Pero do is try to open our eyes. tal como están las cosas, creo que lo mejor que podemos hacer es... No me da tiempo de leer. Appreciate how strange Y valorar lo extraño y breve this is. que es todo esto. Entiendo que es un mensaje que dice que aprovechemos, ¿no? This En la journal vida. was supposed to be for you. Se suponía que el diario era para ti. Now I hope you'll never see it. Pero ahora espero que no
lo veas nunca. I just want to meet you Solo quiero conocerte and tell you all these stories y myself. contarte todas esas historias personalmente. But I guess if you're reading this now, Pero supongo que si estás leyendo esto ahora, things didn't work out that way. las cosas no han salido como pensaba. This is where your story begins. Aquí es donde empieza tu I'm historia. sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Una historia de Gian Sparrow. Vaya juegarral, chaval. Pff, qué juegazo, tío. Qué juegazo, chaval. Inmersivo como pocos, ¿eh? Y ahí están los desarrolladores del juego. Fotos reales. Me ha encantado el juego, ¿eh? De lo mejorcito que he jugado de este género, tío. De lo mejorcito que he jugado de este género. Bueno, vamos a esperar que pasen los créditos y dejamos el gameplay por aquí. Espero que os haya gustado. A mí me parece un juego... Yo le pondría... Bueno, nota no pongo, pero sí que me parece un excelente juego. Si te gusta este rollo así de Walking Simulator, narrativo, una aventura así narrativa y tal, tranquilita y de leer y escuchar... No se tiene que leer mucho, eso es lo bueno, porque te lo van narrando todo. Bueno, sí, lo tienes que leer porque está traducido, pero son textos cortos. Y... una historia muy dramática, pero muy interesante. Todo muy cuidado, todo muy detallado. Un juego hecho con mucho cariño. Un juego hecho con mucha intención. Una buenísima banda sonora, unos gráficos muy aceptables. Muy original en cuanto a la variedad en mecánicas de juego. Son mecánicas muy simples, porque claro, es un Walking Simulator. Pero la variedad de situaciones, de mecánicas. Un grandísimo juego, la verdad. Os dejo que escuchéis la canción, os voy a subir el volumen porque está muy buena la banda sonora de guitarra. No sé si salta el copyright, pero me da igual, que la disfrutéis.
Buen trabajo, chavales y chavalas. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Enhorabuena a los desarrolladores de este juego. Y bueno, familia, hasta aquí. Espero que os haya gustado igual que a mí. Os lo recomiendo. Espero que lo probéis por vosotros mismos si no lo habéis jugado, porque es un juego que ya tiene su tiempo, 2017 creo, que salió en 2017. Pero si no lo habéis jugado como yo, pues dadle caña, porque no es lo mismo verlo que probarlo. Ok, mando un fuerte abrazo. Recordad que si os ha gustado me podéis dejar un like. Y si no estáis suscritos o suscritas al canal, pues estáis invitados a hacerlo, para formar parte de este pequeñito canal. Ok, cuidaros mucho, un abrazo, chao.